A mí no me hablen de política. No me gusta hablar de política porque salen todos peleados. Y tampoco me andes hablando de religión. A mí no me gusta hablar de religión de la Biblia porque igual todos ahí se pelean y unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Así es que, por favor, de religión y de la política, yo no quiero hablar con nadie. Yo creo que esto que acabo de decir, creo que te es muy familiar. Al menos sé que lo habrás escuchado un par de veces en tu vida. Sí. Muchas personas entran en conflicto, se enojan y se hace un pleito, se agarran ahí y unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa y al final salen peleados, se dejan de hablar porque estos temas causan ahí una pasión, un fervor. Y bueno, en varias escrituras Dios nos dice que esto iba a pasar. Sí, que así iba a ocurrir aún con los cristianos. Dice en Romanos capítulo 14, dice, porque dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender, dice, sobre opiniones. Y esto pasa cuando alguien opina de una manera y hay otro que opina de otra manera, o sea, opinan lo contrario. Cuando hay así opiniones contrarias, se hace la contienda. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Ya aquí entre paréntesis, saliéndome del contexto de lo que yo quiero ahorita comentar, esto de que come legumbres es débil, lo dice, atención, en lo espiritual y también nos lo está enseñando en lo natural. Cuidado entonces con esas dietas. Bueno, muy bien, sigo. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Bueno, dice en el 5. Uno, hace diferencia entre día y día. Pero el otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Bien. Y luego aclara en el 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no le hace caso del día, pues para el Señor no lo hace. Igual lo dice del que come. Bien. Bueno, esto ya estaba en la Biblia, que aún los cristianos iban a enojarse, iban a pelearse por un versículo, por una doctrina. Y eso es desde el principio, eso no es algo nuevo. Siempre ha estado ahí, siempre ha ocurrido, porque siempre ha estado ahí la naturaleza humana. Y hay muchos temas bíblicos que causan esa molestia, ese enojo. Y bueno, y cuando las cosas llegan a más, se pelean. Cuando las cosas llegan a más, se dividen, causan división. Y hoy quiero hablar de esas doctrinas peligrosas, esas doctrinas que hacen que los cristianos se peleen y se agarran del chongo.
se agarran, decimos en México acá, se agarran del chongo. Y son muchas cosas que si, a ver, que si el cristiano, que si está bien lo de hablar en lenguas o no hablar en lenguas, y ahí viene el gran, y unos dan su opinión, no versículos, opinión, no versículos, nada más dan su opinión, lo que a ellos les parece. Otros también entran en el pleito y dan también versículos. Y entonces unos dan opinión por un lado, opinión por otro lado también, y versículos por un lado y versículos por otro lado. Y a veces todo eso se hace al calor de la carne, O sea, son conversaciones carnales, no conversaciones espirituales. Esas sí hacen mucho daño, ¿eh? Bien. Oye, que si puedo cantar canciones del mundo, que si son malos cantarle a la mujer, cantarle al amor, o sea, que si eso es malo, cantarle, no sé, a los hijos, en fin, tantas canciones que hay, ¿no? Que si está mal eso de cantar, de que me guste un grupo musical o un cantante, ¿verdad? O si está mal pues, bailar en la quinceañera de mi hija o en la boda de mi primo, que llevaron música. A ver, ¿es pecado bailar allí? En fin. Luego nos vamos con que la Navidad y el Día del Amor y la Amistad y los demás días que están, al menos en México, esas dos celebraciones son fuertes y muchas otras más. Y en otros países tienen sus propias celebraciones. Pero, a ver, esas celebraciones, ¿está mal participar de ellas? ¿Es pecado? ¿Ofendemos a Dios? En fin. En México se hace una rosca tal fecha y le ponen un monito adentro y todo, le llaman la rosca de Reyes, vamos. Que si está mal participar del pan de muerto o la rosca de Reyes, eso es pecado, eso ofende a Dios, la Biblia prohíbe eso, en fin. Bueno, hay muchas doctrinas alrededor de todo esto, donde pues unos dicen que sí se puede comprar un boleto de lotería, otros dicen que no, fuchi, eso es pecado, y así. Y más temas de los que yo quiero comentar, y de todos estos al final daré mi postura. Es obvio, y debo dejarlo bien subrayado, cada uno de estos temas, para todos estos temas, sí encontramos luz en la palabra del Señor. Sí hay versículos que nos ayudan a tomar una postura, una posición correcta delante de Dios. O sea, como hijos de Dios y como verdaderos cristianos que queremos agradar al Señor, pues cada uno de nosotros se esfuerza por tener una postura, una convicción bíblica acerca de todos estos temas. Bueno, sí hay versículos para ello. Para que tú tengas una postura firme, sí hay versículos. Te repito, yo al final voy a tratar como 10 temas, 12, a lo mejor 15. Sí, más o menos. Entonces, al final voy a decir cuál es mi posición. Obviamente, repito, tengo muchos argumentos bíblicos para cada uno de estos temas, pero ahorita no se trata de desarrollar algún tema con muchos versículos. No, voy a tratarlos así muy rápido, muy ligero, y quizás de 3 o 4 versículos en general, ¿verdad? Entonces, bueno, por ejemplo, para lo que estaba ahorita diciendo, a ver, ¿es pecado cantar una canción de un artista? ¿Es pecado bailar? ¿Es pecado ir al cine? ¿Es pecado comer pan de muerto, la rosca de Reyes? ¿Es pecado celebrar el Día del Amor y la Amistad? ¿Es pecado celebrar la Navidad?
Muy interesante, ¿verdad? Bueno, podemos ir aquí a 1 Corintios, capítulo 10, y sería algún versículo que puedes tomar también como base, ¿verdad? Que nos pueda ayudar, o te pueda ayudar a ti en lo personal, para que tomes una postura firme, clara, y no andemos, por un lado, en conflicto de fe, o por otro lado, peleándonos con este y con aquel, ¿verdad? Bueno, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Bien, este versículo, donde se nos abre una puerta de libre albedrío, se nos abre una puerta a una decisión nuestra para juzgar correctamente las cosas. O sea, que meditemos correctamente y veamos si tal cosa me conviene, lo hago. Si tal cosa no me conviene espiritualmente, no me conviene a mi vida, a mi relación con Dios. Si no me conviene, si esto me estorba, si esto ofende a mi Dios, entonces no lo voy a hacer. Ahora, hay versículos que sí, directamente te dicen, esto no lo hagas, esto ofende a Dios. Vamos a suponer, que hubiera en la Biblia el libro de José Luis, o sea, ahí va, libro de José Luis, capítulo 3, versículo 8, y que dijera, lo estoy inventando ahorita, que dijera, y todo el que juegue lotería comete pecado delante de Dios. Todo el que juegue, el que compre un boleto de lotería, comete pecado delante de Dios. Bueno, ante un versículo así, como hay muchos que son así, muy claros, muy directos, pues es fácil ya tomar una postura. Ya diríamos, aquí está, es muy claro, que comprar un boleto de lotería es pecado, ofende a Dios. Bueno, entonces ya nos quedó muy claro, no lo hagas. Pero hay muchos versículos que no nos dan una enseñanza así directa, con esa claridad con la que comentaba ahorita. Pero sí nos dan muchos versículos aparte, nos dan una idea, nos dan un conocimiento, una sabiduría, para que nosotros entendamos si hacer esto ofende a Dios o no ofende a Dios. Si comer el pan de muerto, ¿verdad? ¿Ofende a Dios o no ofende a Dios? Aquí voy a poner, porque mientras estaba ahorita, la famosa carne de cerdo. A ver, ¿debemos comer sí o no carne de cerdo? Bueno, tú tienes a millones de cristianos comiendo carne de cerdo. ¿Hay versículo que prohíba? A ver, ¿hay versículo que prohíba comer la rosca? ¿Comer así directamente la Navidad? ¿Participar de la Navidad o del Día del Amor y la Amistad? ¿Hay un versículo que nos diga, y no participes del Día del Amor y la Amistad porque ofendes a Dios? Bueno, no hay un versículo así, tan claro y tan directo, pero con el cerdo sí. Con el cerdo sí. Que no agrada al Señor que comamos carne de cerdo. Bueno, ahí ya te dije mi postura. Bueno, ahí es fácil tomar postura, te repito, ¿por qué? Porque hay versículo muy claro, ¿verdad? Muy conciso, muy exacto, para que no erremos, ¿okay? Para que hagamos lo correcto delante de Dios. Bueno, aquí dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, o sea, todo me está permitido, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, dice, pero acuérdate, no todo edifica. Cuidemos que lo que vayamos a hacer edifique nuestras vidas y, atención con esto, y edifique también la vida de los demás.
no se trata solo de edificar mi propia vida. Tenemos que, con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, tenemos que edificar la vida de los demás. Entonces, bueno, juzga tú. ¿Qué sería lo correcto? ¿Verdad? A veces hay pleito también por que si Dios castiga o no castiga. Y se hace ahí una serie de agarrones espirituales, ¿verdad? Donde, pues como decía hace un momento, algunos toman una postura y otros toman otra postura. A ver, ¿hay versículos en la palabra de Dios que digan que Dios castiga? Sí. ¿Cuántos? Muchos. Muchos. Yo te pudiera decir así fácilmente que encontramos en la Biblia, que podemos demostrar con la Biblia que Dios castiga, como con 300 versículos. Estoy en Ezequiel 7, dice al final del versículo 9, y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. Sabréis que yo Jehová soy el que castiga. Bueno, aún con todo, muchos cristianos entran en el pleito. Algunos porque no conocen estos versículos. Les parece que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan misericordioso, y que si castigara ya no es bueno. O sea, es que Dios es Dios de amor, no puede castigar. Y bueno, y ahí entran en el pleito, ¿no? Entran a debatir. Entonces, la alabanza. A ver, la alabanza, otro tema. Unas iglesias alaban de una manera, otras iglesias alaban de otra, otras iglesias alaban de otra, y estos dicen que este instrumento no está bien, estos dicen que ese ritmo no está bien, y entra ahí todo el conflicto que ya conoces, que has oído mucho, ¿verdad? Hay versículos en la palabra del Señor que nos digan cómo se debe alabar a Dios. Sí, amén. Los hay. Y sería todo un tema muy, muy interesante escudriñarlo y enseñarlo y aprender nosotros, porque tú sabes que la alabanza ha tomado ahora un lugar demasiado importante en las iglesias. De hecho, el Nuevo Testamento no nos habla de esa alabanza a Dios musical, ¿verdad? Sí nos habla de que hay que alabar a Dios y todo eso, ¿verdad? Pero la alabanza que hemos tomado nosotros en este tiempo, en el cuerpo de Cristo, en las iglesias, pues es más que nada del Antiguo Testamento. Bueno, ¿cómo debe ser la alabanza? Bueno, pues hay que escudriñar la palabra para tener una posición correcta respecto a la alabanza. ¿Cuál es el problema? A ver, ¿qué tema estoy yo desarrollando? Este es el último video de la doctrina sana. La doctrina sana. Entonces, si tenemos una alabanza correcta, esa es una doctrina sana. Pero si tenemos una alabanza, atención, degenerada, desordenada, que ya ofende a Dios, entonces ya es porque tenemos una doctrina falsa con respecto a la alabanza. Porque este tema de la alabanza sí causa escozor, causa pleito. El tema sexual, ay Dios mío, como el tema del noviazgo, como el tema del matrimonio, relacionado ahí con el tema sexual, es como también un tema que está causando problemas. Sí, que muchos se están apartando de la sana doctrina, de lo que Dios dice en su palabra con respecto a la parte sexual. Porque ahora hay un criterio sexual en el mundo hay un criterio sexual
quisiera tener las palabras como para decir qué, ¿verdad? Pero es degradante, es un concepto aberrante, es un concepto degenerado. Y agréguele 10 palabras semejantes a esto en el mundo. Pero en el cuerpo de Cristo, algunos conceptos sexuales están empezando bueno, ya entraron en la iglesia. Hay iglesias que ya tienen esa apertura, esa degeneración sexual, apoyándola, aceptándola, y obviamente pues esa es una doctrina falsa, esa es una doctrina equivocada, ya no es sana doctrina. Sana doctrina sería pues tener un concepto del noviazgo, del matrimonio y de la vida sexual, tener un concepto bíblico, con la pureza bíblica, con la santidad bíblica. Eso es sana doctrina. Entonces sí, como este es mi último video de la sana doctrina, quise tocar estos temas. Que yo sé que cuando grabas un video como este, lo subes a la red, pues hay ahí un mundo de personas con un libertinaje de pensamiento, que son muy libres y que están buscando vivir su fe cristiana de una manera muy libre, sin límites, sin fronteras, donde todo es permisivo y demás, pero no te equivoques. A ver, hermano, tú que me estás escuchando y que verdaderamente respetas la palabra de Dios, amas la palabra de Dios, y en ti está esa convicción de no te apartes de la palabra de Dios. Si te apartas de la palabra de Dios, de lo que Dios dice con respecto al matrimonio, con respecto al hombre, con respecto a la mujer, con respecto a la parte sexual, si te apartas de lo que Dios dice en la Biblia, entonces estás cayendo en una doctrina falsa. Es una doctrina contaminada. Pero para nosotros tener una sana doctrina con respecto a estos temas, mantente en la palabra del Señor. Que si la predestinación, que si estamos predestinados a ser salvos, unos sí y unos no. Mira, ese también es un tema que ahí causa cierto escozor, ¿verdad? Que si Dios ya dijo, ya sabe, ya tiene predestinados a algunos para ser salvos y a otros para que no se salven, pues entonces, ¿qué caso tiene vivir? ¿Qué caso tiene la fe? ¿O dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué estos sí, por qué estos no? Y entra el pleito. La cuestión de la política, por ejemplo, otro tema, ese tema de la política también es un tema muy de agarrones, en serio, de ofensas, de amenazas incluso, ¿no? Esto de la política, a ver, ¿quiere Dios que los cristianos estemos metidos en la política, por ejemplo, así en algún puesto público? ¿Ama Dios a los políticos o no los ama? La iglesia debe buscar alcanzar puestos políticos dentro de su propio país, tener cristianos en el gobierno, en puestos importantes de toda la escala de gobierno o de servicio público. ¿Quiere Dios eso? Al menos como una meta. Muy interesante, Igual, otra vez. Tenemos que ir al consenso. Miren, a mí me tocó una vez
Y más veces, no crean que nada más una, en una ocasión, pues ministrar a una persona que estaba propuesta para ser el presidente de un pueblo, de una ciudad. Y habló conmigo y me expuso su parecer y todo, ¿verdad? Y en ese momento pues yo también le expuse mi parecer, ¿no? La clásica pregunta en este caso era, me acaban de proponer que sea el alcalde de esta ciudad, que participe en la contienda política y para ser el alcalde de esta ciudad. ¿Esto es de Dios o no es de Dios? Si entro ahí a la política y soy el alcalde, ¿estoy agradando a Dios o no estoy agradando a Dios? ¿Es la voluntad de Dios, sí o no? En aquel momento yo le di mi parecer. Y también me tocó con otra persona esta otra persona era más o menos así: el encargado de la propaganda de un político a nivel nacional. Había elecciones en mi país, en México, había elecciones y había 3 candidatos para la presidencia de la República. Bueno, uno de ellos tenía a cristiano como asesor de la campaña y también me preguntó y le dije, mira, esta es mi postura, así, así, así. En fin, pero tenemos que tener un marco bíblico referencial. O sea, apegados a la Biblia tenemos que decir lo que yo creo, lo que es esto. Y lo creo porque aquí tengo las pruebas en la Biblia. Porque la Biblia me dice esto, 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 esto y esto. A ver, ¿hay un versículo que nos diga que los cristianos no deben participar en la política? No, no hay un versículo así. ¿Hay un versículo que nos diga que los cristianos sí deben participar en la política? No, no tenemos un versículo así. Pero sí tenemos muchos otros versículos que con la sabiduría de Dios podemos entender la voluntad de Dios para sus hijos. En estos temas, el vino, ¿qué pasa con el vino? Ay, el vino famoso, ¿verdad? Que si es pecado tomar vino, no es pecado tomar vino, en fin. Hemos escuchado de eso, ¿verdad? Bueno, pues igual, sucede lo mismo. ¿Qué pasa? Pues que vamos a tener personas que dicen que sí es pecado y personas que dicen no es pecado. Y argumentos a favor y argumentos en contra. ¿Qué encontramos en San Juan, capítulo 2? ¿Qué dice aquí la Escritura cuando en las bodas de Caná? ¿Qué pasa? Pues vemos que Jesús les dijo llenar esas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo sacad ahora y llevadlo al maestresala. Se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué sucede? Pues que encontramos aquí que el Señor Jesús convirtió el agua en vino, en una boda. Luego lo vemos en la Santa Cena y lo vemos que Él toma del vino, de aquella copa. Entonces, es importante que si vamos a hablar del vino, pues revisemos muchos versículos sobre el vino. Y entonces, en base a todos esos versículos, tomar una postura. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Igual, otro tema donde vamos a encontrar aquellos que dicen, no, una vez salvo, ya eres salvo para siempre. Luego tenemos el tema del anticristo. Y ahí estamos, ¿quién es el anticristo? ¿Cuándo va a venir? Todo eso. ¿Y qué sucede? Que, bueno, según, desde que yo tengo uso de razón cristiana, ¡ay Dios, ay Dios, ay Dios!
yo creo que a más de 100 personas les han dicho que ellos son el anticristo. Y hacen fórmulas matemáticas ahí y analizan sus nombres, las letras y todo. Y dicen, este es el anticristo, este es el anticristo. Y bueno, la escritura nos dice que todo aquel que en primera de Juan, ¿verdad?, nos habla que pues aquel que se opone a Dios, ¿no?, aquel que no tiene el espíritu de Dios, pues ya es un anticristo, ¿no? Es el espíritu del anticristo. Pero cuando hablamos de anticristo, pues hablamos de un personaje que vendrá y va a venir. De que viene, viene. Y ahí estamos, ¿cuál va a ser la marca del anticristo? Y también se han dicho cada cosa tremenda, muchísimas cosas. Yo voy a agregar una más a esas cosas que se han dicho. Aquí hay sabiduría. Vale, dice, y ninguno pudiese comprar ni vender, estoy en Apocalipsis, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número de hombre es número de hombre y su número es 666. Mi opinión personal acerca de la marca de la bestia es que todo habitante de la tierra va a tener un número, un código. Y en ese código estará toda la información de esa persona. Esa es la marca de la bestia. Aquí no lo dice, nada más va a comprar el que tenga el número de su nombre. Más abajito dice, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. En fin, hay más. O sea, hay más versículos para platicar, para debatir. Que si el diezmo, no, que el diezmo es del Antiguo Testamento y que, bueno, hace ratito dije que la alabanza es del Antiguo Testamento. La alabanza que practicamos como iglesia, como cristianos, como cuerpo de Cristo, pues es del Antiguo Testamento. El diezmo, dicen, no, eso es del Antiguo Testamento. Y también se entra en conflicto por ello, ¿no? Que si se debe guardar el sábado, no se puede guardar el sábado. Bueno, también es muy interesante. Ojalá Dios me permita algún día hacer me gustaría hacer un estudio y presentarlo, porque considero que es un tema en verdad interesante. Bueno, yo estoy ahora en Éxodo, en el capítulo 31, está hablando en el 15 y 16, dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Por pacto perpetuo. El sábado, pacto perpetuo. Bueno, pero igual diríamos, a ver, hermano, pues eso es del Antiguo Testamento. Sí. La otra polémica que existe es si debemos nosotros obedecer o no obedecer el Antiguo Testamento. O sea, la ley de Moisés. Bueno, para tu referencia, así rápida, te digo que bueno, la ley de Moisés, la ley que Dios dio a su pueblo, no es para nosotros. ¿Ok? No como mandamiento, O sea que a nosotros no se nos ha ordenado guardar la ley de Moisés, obedecer la ley de Moisés. Al menos no como mandamiento. Y bueno, pues sabemos que este pleito también se hizo, lo sabemos, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, ¿no? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y tenemos también aquí suficientes versículos, también en Gálatas,
y Romanos también, donde se nos aclara que la ley no fue dada para nosotros los gentiles, sino para el pueblo de Israel. Al menos obedecer a manera de que tenemos que obedecer cada mandamiento dado por el Señor en la ley de Moisés. Para la iglesia no, para los gentiles no, es exclusiva de Israel. Pero la ley de Moisés, atención con esto, porque no te quiero confundir, sí se escribió para nosotros, pero para que aprendamos en ella lo que es justo, lo que es bueno, lo que le agrada a Dios. Te lo voy a decir de otra manera. La ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, no fue escrita para nosotros para que la obedezcamos a manera de una orden de Dios para nosotros. No. Pero sí fue escrita para nosotros para que aprendamos lo que es lo correcto, lo que es lo bueno, lo que es lo justo. De tal manera que todo lo que puedas tú, atención, aquí está la enseñanza, todo lo que tú puedas obedecer del Antiguo Testamento, todo lo que haya en el Antiguo Testamento que puedas aplicar, todo lo que haya en la ley de Moisés que te sirva a ti para tu vida, aplícalo. Porque las leyes más justas que existen son las leyes que Dios le dio a Israel. Eso es lo justo. Que si la mujer puede ser pastora, otro pleito tremendo. Que si hay apóstoles y profetas en este tiempo, también otro gran pleito. El divorcio. Que si una persona se puede divorciar y que si se puede después casar, volver a casarse, si ya tuvo un primer matrimonio y, digamos, no le fue bien, que si puede volver a casarse. ¿Qué dice Dios? Bueno, hay muchos versículos que nos enseñan, pero muchos. Yo escucho normalmente aquí este pleito, pero con 3 o 4 versículos. No, por favor, hay muchos versículos. Deuteronomio capítulo 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, carta de divorcio, carta de divorcio. Y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Atención, atención. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. En fin, no estoy aquí para tratar ahorita del tema del divorcio, de ninguna manera. Pero con esto solamente quiero inquietarte un poco y decirte, mira, hay temas muy peligrosos. Pero para mantenernos en la sana doctrina, ve a la Biblia. Ve a la Biblia. Y con la palabra de Dios, pero te repito, no con 2 versículos ni con 3 versículos, no. Con muchos versículos de todo el consejo bíblico, podrás tomar el criterio correcto delante de Dios para que podamos agradar al Señor en el divorcio, en el diezmo, en el vino, en la política, en lo sexual, en el matrimonio, en la alabanza, en todos los temas que toqué. Bueno, pues aquí está ahora mi posición. ¿La salvación se pierde, sí o no? Sí, se pierde. Sí se pierde. ¿Quién es el anticristo? No, el anticristo nada más no podemos saber quién es. Cuando él se manifieste, entonces ya sabremos quién es. Mientras tanto, tenemos muchas señales de quién es, de quién puede ser, de cómo va a ser, más que nada de cómo va a ser y de lo que va a ser. Pero no podemos decir el anticristo es tal persona. Eso es un error doctrinal. El diezmo, sí, el diezmo no está en el Nuevo Testamento, pero sí lo podemos aplicar del Antiguo Testamento a nuestras vidas hoy. Esta no la dije. El cabello y la forma de vestir y los tatuajes, que sí son importantes para Dios. Desde luego que sí. Para Dios sí es importante cómo vistes,
Tu cabello es muy importante para Dios. De ordenanzas muchas acerca de cómo debían vestir, por ejemplo, los sacerdotes, cómo debían vestir para entrar al templo, en fin, más. Hay más. Ya no voy a desarrollar nada. Los tatuajes no son de Dios, ¿ok? Muy bien. El sábado, bueno, el sábado igual. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, el sábado no fue dado para nosotros. Guardar el sábado es solamente para Israel, ¿ok? Aún con todo sepamos que el sábado sí es un día muy especial para Dios, y todo lo que podamos hacer para reverenciar al Señor de muchas formas en el sábado, hagámoslo. ¿Debemos obedecer la ley de Moisés? Ok, ya dije, no a manera de mandamiento para nosotros, pero sí considerarla en nuestras vidas, porque en ella encontramos la verdad y la justicia de todas las cosas. ¿Hay apóstoles y profetas hoy? Sí, amén, sí hay. ¿Puede haber pastoras hoy? No. El pastorado femenino es antibíblico. Pronto voy a subir ya el video donde hablo exclusivamente con muchos versículos acerca de este tema. El vino, ¿tomar vino es pecado? No. Emborracharse sí es pecado. Tomar vino no es pecado. ¿El divorcio? ¿Puede existir el divorcio? Sí, el divorcio existe solo por dos razones. ¿Ok? Cuando uno de los dos fornicó, tuvo sexo con otra persona, y por causa del Señor. Cuando uno de los dos ya no quiere seguir al Señor, ¿ok? Y entonces pide su divorcio. Bien. La predestinación. ¿Estamos predestinados? Sí, pero nosotros no sabemos quién está predestinado y quién no. Dios sí sabe. ¿Es bueno participar en política? ¿La iglesia debe participar en política? La respuesta es no. No, de mi parte no. Es un terreno extremadamente peligroso, lleno de engaños, lleno de mentiras, lleno de trampas y todo eso. Y es una situación totalmente del mundo. La iglesia no está llamada a eso. Claro que Dios va a rescatar políticos, eso lo tengo clarísimo, ¿verdad? Y claro que tenemos que compartirle la palabra de Dios. Es más, te lo voy a poner así. Si yo me encuentro una persona y le comparto del Señor y se entrega al Señor, y luego resulta que él es el presidente municipal de un pueblo, pues no importa quién sea, que se entregue al Señor. Y ahora, atención, si antes, estando en el puesto como presidente, engañaba, hacía trampas, y robaba, todo eso, mentía, bueno, pues ya es hijo de Dios, ya deje de robar, deje de mentir, me explico. O sea, el cristiano, todo cristiano tiene que vivir de acuerdo a las ordenanzas del Señor. En caso de un político, pues es un terreno muy peligroso. Es como si se convierte un asesino, un violador, pues no puede seguir violando, no puede seguir asesinando, tiene que cambiar de vida, ¿ok? Así un político tiene que cambiar de vida totalmente, como cualquier hijo de Dios que se convierte al Señor. Toda perversión sexual, incluyendo ya saben, esas libertades de ahora, de homosexualismo y demás, ¿verdad? Esas libertades de el matrimonio del mismo sexo o abrir iglesias con pastores homosexuales. Bueno, todo eso es perversión sexual. Eso es contrario a la voluntad del Señor. ¿Se puede hablar en lengua? Sí. Sí, claro. A ver, ¿es pecado cantar, bailar, ir al cine, comprar un boleto de lotería, comer la rosca, participar de la Navidad? No es pecado. No es pecado, pero lo mejor es no participar de ello. Es más sano espiritualmente, amén, porque no conviene, porque no edifica, y porque se puede ser incluso piedra de tropiezo. ¿Dios castiga? Sí castiga. ¿Podemos comer chicharroncitos de cerdo? No, es pecado, ¿ok? Y bueno, pues la alabanza, ¿cómo alabar al Señor? Bueno, pues eso está clarísimo en la palabra del Señor. Sí podemos alabar con instrumentos musicales, sí podemos danzar, sí podemos aplaudir, gritar, pero muchas de estas cosas se han llevado al extremo del desorden, igual de la música, una música terrible, ¿verdad? Es espantosa, que sí llega a ofender a Dios. Entonces, bueno, pues he compartido esto para que tengamos mucho cuidado y nos mantengamos en la sana doctrina.
y no caigamos a los desórdenes espirituales llevados por doctrinas equivocadas y por intenciones equivocadas de hombres perversos, que sí, ya están infiltrados en la iglesia. Entonces, bueno, cierro aquí esta serie de la sana doctrina y bueno, pues yo espero que algo de esto le pueda bendecir, le pueda servir en su vida. Bien, en el nombre del Señor, muchas bendiciones. Amén.